Continuando con las ponencias, vamos a tener una sección de casos clínicos, el tema de nefrología a cargo del doctor Víctor Valencia Caballero, quien es asesor del curso. También es jefe de servicio del pabellón 1 primera del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y encargado de la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta parte de los casos clínicos creo que sería interesante que sea interactivo, ¿no? Yo creo que se han repasado varias patologías, ¿no?, renales. No sé si se ha llegado a terminar la parte de nefro o todavía hay pendiente algunas clases. Ya han terminado, ¿no? Entonces sería interesante de repente, más que todo, conversar, en fin, tener una idea acerca de, voy a presentar 4 casos, para un lapso de 1 hora, ¿no? Que bueno, en alguna medida pueden ser ilustrativos para tratar de centrarnos un poquito en el diagnóstico y probablemente en el manejo de estas situaciones clínicas. Vamos a ir por el primer caso, a ver. A ver, es una paciente mujer de 61 años, natural y procedente del Lurín, ¿ok? De ama de casa de ocupación, casada, y tiene o ingresa por un episodio actual o una enfermedad actual de 5 años, una enfermedad crónica, de larga data, en donde el inicio es insidioso, el curso es progresivo, y bueno, esta mujer de 61 años refiere que desde hace aproximadamente 4 a 5 años empieza a presentar edema distal leve y que fue aumentando en este último año, motivo por el cual acude al hospital y después no refiere ningún otro síntoma agregado. Aparentemente tiene el diagnóstico por ahí que le han hecho de una hipertensión arterial. ¿Ok? Yo estoy relatando prácticamente la historia como que me ha venido, ¿no? Pero de repente es muy probable que más de uno de ustedes tuviera alguna interrogante, ¿no? Pues, ¿no?, ante una historia, ante una anamnesis tan escueta, ¿no? Yo también tendría algunas preguntas, ¿no?, que hacerme al respecto, ¿no? Entonces, entre los antecedentes personales están los antecedentes patológicos, hipertensión, la mencionada, una listesis de L3 a S1, ¿no? Saben ustedes que una listesis es un desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro, ¿no? Una ligera modificación en la posición de cuerpos vertebrales contiguos. Espondiloartrosis, bueno, recuerden que es una paciente de 61 años y que como antecedentes quirúrgicos fue colecistectomizada hace 6 años y también fue sometida a una cirugía de hernia inguinal hace 2 años. En el examen físico, aparentemente un regular estado general, regular estado de hidratación y nutrición, ventila espontáneamente, la piel tibia, elástica, húmeda, un llenado capilar de menos de 2 segundos, una piel caliente, en fin, una leve palidez. Y en el tejido celular subcutáneo, un edema distal más o menos como el que hablan en la historia, pues, ¿no? No refieren más datos. En el aparato respiratorio, tórax simétrico, no signo de distrés respiratorio, amplificación conservada, murmullo pasa bien ambos hemitórax, o sea, normal, ¿no? En el aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, en el abdomen blando depresible, ruidos hidroaéreos presentes, no hay visceromegalia, no dolor a la palpación, génito urinario, puntos reunilaterales negativos y PPL negativo. Neurológico, LOTEP, no signo de localización, no signos meningios, en fin. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta o podría haber hecho alguna pregunta por la historia? De repente, como a veces como solemos hacer en clase, ¿no? Sería interesante hacerlo un poco interactivo. ¿Alguien tiene alguna duda que podría haber planteado en este caso o están conformes con la anamnesis, ¿no?, presentada? A ver, y con el examen físico, naturalmente, que sea mostrada. ¿Alguien alguna observación hubiera hecho, hubiera preguntado más? Sí, doctor, dígame. Claro, cuando uno pregunta, yo estoy poniendo la historia literalmente como se me ha enviado, no tengo más datos, ¿no? No sabría responderle con seguridad, ¿no?, si esta hipertensión es continua,
Pero efectivamente es importante la pregunta que hace su compañero porque hay que ver, ¿no?, la data de la hipertensión y sobre todo si está siendo medicada o no, ¿no? Si tiene algún tratamiento por medio, ¿no? No es lo mismo una hipertensión esporádica por ahí, que le ha dicho que hay hipertensión, y otro paciente que sí ya tiene una hipertensión establecida con un tratamiento potencial, ¿no? Ese dato no lo tenemos, pero vale la observación, la pregunta que ha mencionado su compañero. ¿Alguien más quisiera hacer alguna observación, una pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Miren, el único síntoma que ¿no?, nos muestra, ¿no?, es edema, ¿no? Dice un edema distal, ¿no? ¿Alguien de repente hubiera preguntado un poquito más acerca del edema? Claro, ¿no es cierto? Ya ustedes recuerdan un poco de semiología, la presentación del edema, ¿no? Si es matutino, si en la historia amanece de repente con la cara hinchada, ¿no? Cuando un paciente amanece con la cara hinchada, ¿no? Y después a medida que va pasando el día, eso es muy sugestivo ¿de qué? De un edema, por ejemplo, de origen renal, ¿no? Generalmente el paciente amanece así, ¿no?, con la cara hinchada y a medida que va pasando el día va disipándose, ¿no? En cambio, por ejemplo, edema de los pies, de los miembros inferiores, puede ser un edema hidrostático, por ejemplo, un edema por varices, que es muy común en esta época. Ustedes escucharán de repente a algunos de sus padres o abuelitos que se le hinchan la pierna. Oye, se me pinchan las piernas en esta época, ¿no? Que no le entra el zapato inclusive. Es típico de las varices, ¿no? En donde es difícil, pues por el calor, hay una vasodilatación, ¿no?, de las venas y trasuda el intersticial, ¿no?, líquido del plasma de las venas, y por eso generalmente hay un edema en los pies, ¿no? Ahora, con edema distal nosotros no sabemos exactamente si es solamente un edema de los pies o también de las manos, puede ser un edema de manos también, ¿no? Hubiera sido mucho más importante que nos hubieran mencionado ese detalle. ¿Algo más hubieran preguntado o de repente el examen físico por el edema? Si el edema hubiera dejado fovea o no, ¿no? Hubiera sido importante también, ¿no? Si es un edema duro, un edema con fovea, ¿no? Si es un edema duro, generalmente es muy sugestivo ¿de qué? Si es un edema duro, distinto a un edema blando que deja una huella, una fovea. Un edema de origen hidrostático, por alteración de presión hidrostática. El ejemplo que les he mencionado, ¿no?, las varices, la insuficiencia cardíaca también da un edema duro. En cambio, un edema blando que deja fovea, ¿no? Uno pone el dedo y es como si dejara un dedo sobre una fracción de mantequilla, ¿no?, y deja uno la huella, es un edema blando. Y ese edema generalmente es un edema de naturaleza hidrostática, perdón, de disminución de presión oncótica, es decir, por disminución de proteínas, ¿no?, por disminución de albúmina fundamentalmente. Entonces, ese simple dato semiológico de un edema duro versus un edema blando ya nos está perfilando a cuáles son las grandes etiologías, por lo menos fisiopatológicas. Edema duro, aumento de presión hidrostática; edema blando, edema por disminución de presión oncótica, que es lo mismo, hipoalbuminemia, ¿no? Y de ahí a colegio uno otras causas, las causas de hipoalbuminemia, ¿no?, donde hay pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, desnutrición, cirrosis por falta de síntesis proteica. Entonces uno va coligiendo. Bien, entonces este paciente crónico con 5 años de edemas se le hace una mínima evaluación de exámenes del laboratorio. Por ejemplo, la hemoglobina está en 10.9, leucocitos 5.130, plaquetas 230.000, glucosa 81, la creatinina en 2.58, la urea en 53.4, ácido úrico en 5.6, potasio en sodio en 136, potasio en 4.27, cloro en 111, calcio 9.6, fósforo 4.2, proteínas en 24 horas 1.06, paratormona 55.4, RPR es un reactante para sífilis negativo,
VIH negativo y para virus C piden negativo. ¿Cuáles son los datos alterados o patológicos que pudieran haber? A ver, para empezar, la hemoglobina, ¿no? Hay 10.9 de hemoglobina. Es una paciente mujer, ¿no? ¿No? Entonces sería una, por ese dato de 10.9 que estaríamos diagnosticando, una anemia, ¿no es cierto? ¿De qué grado sería? ¿Leve, moderado o severo? Leve sería, ¿no? No es una anemia ligera, no es una anemia importante, pero anemia al fin y al cabo. Bien, ¿qué otro dato les llama la atención del examen laboratorio? La creatinina, ¿no? ¿Cuánto es el nivel normal de creatinina? Hasta 1, 1.2 por ahí, ¿no? Sin embargo, esta paciente tiene 2.58. ¿No? Y siempre cuando uno ve la creatinina tiene que ver la urea también, ¿no? La urea normal, ¿hasta cuánto es? 40 más o menos. En este caso está en 53.4. Por tanto, ¿qué podría tener la paciente? Si está elevada la creatinina y un poco la urea, casi duplicada la creatinina. ¿Cómo se llama esa situación clínica? Una uremia, una azoemia, ¿no? Ahora que sea leve, moderada o severa, bueno, eso habría que calcularlo con, ¿no?, la famosa ecuación de la depuración de creatinina, ¿no? Donde para eso, ¿qué necesitamos? La edad la tenemos, ¿no? ¿Qué más? El peso sí nos han dado, ¿no? Y el nivel de creatinina sérico que tiene, pues, ¿no? Entonces, no he hecho la fórmula porque desconozco el peso. Tendría que haberlo hecho para, ¿no?, establecer bien el grado de depuración de creatinina. Pero por lo pronto sé que hay una azoemia, ¿no? ¿Qué más les llama la atención del examen, de los exámenes laboratorios? ¿El ácido úrico está normal? Generalmente ese es el dato, hasta 5 o 6 puede ser, hasta 5, ¿no? Un poquito ligeramente elevado el ácido úrico. El sodio estaría en rangos normales, ¿no? 135 más 145, ¿no? El cloro también, el potasio, ¿está normal? ¿Qué dice? Potasio. Sí, ¿no? Sí está normal, ¿no? La compañera me dice, sí, está normal, doctor, así que no hay problema. Sí, está en rangos normales, ¿no? De 3.5 a 5.5. El cloro también, el calcio. El calcio también puede considerarse normal, de 9 hasta 10.5 más o menos, ¿no? Fósforo, bueno, la cifra de fósforo es de 3 hasta 4 más o menos, ¿no? Y acá la paciente tiene 4 puntos, una ligera hiperfosfatemia. Proteínas totales 1.06 en 24 horas. ¿Es normal? ¿Hasta cuánto es normal las proteínas en 24 horas? Hasta menos de 150 miligramos, ¿no? Y la paciente tiene 1 gramo. O sea, hay un grado de proteinuria, ¿no es cierto? ¿Qué más? La paratormona. Bueno, la paratormona es entre 9 hasta 50 más o menos. Está en 55.4, una ligera elevación de la paratormona. Y pues el resto de exámenes negativos. El examen de orina, bueno, proteínas negativo, dice Matías, 4 a 6 por campo, leucocitos 1 a 2 por campo, sangre negativo, cristales por ahí de urato amorfo. Bueno, es un examen de orina, como alguien diría, anodino, o sea, sin mayores datos relevantes. Y se hace una ecografía renal, los riñones ecográficamente dicen normales. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces, con esta información que les da? Recuerden los problemas que tiene el paciente. Tiene un problema de un edema, ¿no?
un edema, un síndrome hematoso, muy bien, con toda la información que tiene. Y si ese edema que aqueja a esta paciente la trae a hospitalización, a consultorio, y con esos datos, edema ¿de qué origen sería? Por los datos que se están revisando acá, los datos que se vieron, edema ¿de qué origen sería? ¿Mm? ¿Será porque estamos revisando casos de nefro? ¿Será de origen renal? ¿Sí? ¿Es esa la única razón o hay otra razón de peso? ¿Edema de origen? ¿De qué origen será el edema? Renal, ¿no es cierto? Por dos cosas, ¿no? Porque hay una proteinuria que, si bien es cierto, no es muy importante, no es patológica, pero no es severamente elevada, uno, pero la función renal aparentemente ha sido comprometida. Y entonces, si es un edema, una zoemia de origen renal, y este paciente, ¿cuánto tiempo de enfermedad tiene? ¿Cuánto tenía? 5 años, ¿no es cierto? Yo les aseguro que con cualquiera de nosotros aquí presente con 2.58 creatinina estamos buscando la emergencia, porque nos vamos a sentir mal. Si de un momento a otro nos pasaran a 2.58 creatinina, nos sentiríamos desfallecer, en mal estado. Pero esta paciente parece que viene con sus edemas ahí tranquila y bien. ¿Qué tendré? A ver, por favor, me evalúeme. ¿Qué problema renal será? ¿Qué tipo de problema renal sería? ¿Mm? ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, para hacer el diagnóstico, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Porque ningún curso de terapéutica, ningún ejercicio de terapéutica es posible si antes no hacemos un diagnóstico. Y para hacer un diagnóstico hay que hacer un razonamiento lógico, para hacer la propuesta diagnóstica y además para hacer el procedimiento diagnóstico ideal, que no falla para hacer el diagnóstico, y ahí recién, corroborado con el procedimiento diagnóstico, uno da el tratamiento correspondiente. Esa es la secuencia lógica de cualquier manejo de cualquier paciente. Por eso que los casos que les presento, no de frente voy al tratamiento, ¿no? Sino tiene que haber un razonamiento algo lógico, pues, ¿no? ¿Qué diría? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿O a través de qué procedimiento o qué examen pediría para hacer el diagnóstico? ¿Mm? Bueno. Ahí hay una cifra que brilla con luz propia, ¿no? Una elevación de creatinina. Y si un paciente tiene edema con elevación de creatinina y encima tiene algo de proteinuria, indefectiblemente, pues el edema debe ser de origen renal, pues, ¿no? Renal. Y si el edema es de origen renal y no tengo diagnóstico, ¿qué tengo que hacer? Para llegar al diagnóstico preciso, una biopsia del riñón. Porque ustedes saben que el riñón puede ser afectado por de repente los diversos repasos que han tenido con los profesores anteriores, por enfermedades primarias del riñón y por enfermedades secundarias del riñón, probablemente enfermedades sistémicas que afectan al riñón. ¿Mm? Sobre todo las glomerulopatías tienen mucho de eso. Ustedes saben que la enfermedad renal puede ser por daño a nivel glomerular y a nivel túbulo intersticial, ¿no? Y a nivel glomerular generalmente están relacionadas a edemas.
En cambio, los túbulos intersticiales generalmente no están relacionados a la formación de edemas. ¿Mm? Y acá había un dato interesante, pues, el paciente venía por edema distal, ¿no? Y corroborado por proteinuria. Hubiera sido interesante que esta paciente hubiera tenido unas proteínas totales y fraccionadas para ver si había hipoalbuminemia o no de alguna medida que justificara los edemas. No hay ese dato. Ya les he dicho, estoy trabajando yo con los datos que me ha enviado la comisión organizadora, ¿no? Entonces, yo tengo que desprender, deducir. Muy bien, y si es así, si es una azoemia con elevación con edemas y con proteinuria, lo más probable es que el problema, además de ser el riñón, sea en una parte específica, en el glomérulo. Y por tanto, haremos una biopsia renal. Y se hace pues la biopsia renal, ¿no? Donde determinan, dice que la corteza y médula con 45 glomérulos, hace una muy buena biopsia, pues, ¿no? 16 de ellos están esclerosados, los glomérulos viales son grandes, 4 de ellos con tendencia y adherencia a la cápsula de Bowman, 2 de ellos con esclerosis segmentaria, 4 con fibrosis capsular, túbulos con degeneración turbia, atrofia tubular leve, en relación a glomérulos esclerosados, nefritis intersticial, Le hacen una inmunofluorescencia importante para establecer si esta enfermedad renal es producida por alguna enfermedad inmunológica, ¿no? Por depósitos de complemento o inmunoglobulinas. Cuando le hacen la inmunofluorescencia, todo es negativo. Y por la descripción de globalmente esclerosados, ¿no? Ahí llega a la conclusión que la paciente tiene una glomerulopatía por glomeruloesclerosis focal y segmentaria. ¿Alguien sabe qué tipo de glomerulopatía es la glomeruloesclerosis focal segmentaria? Es una glomerulopatía primaria. Las glomerulopatías se dividen en 2 grandes grupos, primarias y secundarias. Por lo general, las secundarias son las más frecuentes. A la cabeza, la diabetes mellitus, ¿no? Una enfermedad sistémica súper conocida, ¿no? Uno de sus principales targets o blancos de afectación es el glomérulo. Después, otras glomerulopatías son las enfermedades autoinmunes, el lupus, la vasculitis. Otra es la amiloidosis, por ejemplo. Y así una serie de entidades. Y una vez rápidamente descartadas las glomerulopatías secundarias, uno va a las primarias. Primaria significa que una glomerulopatía esta enfermedad solamente está afectada al glomérulo, el riñón y ningún otro órgano más. Y de ellas hay varios tipos de glomerulopatías. Unas que conducen a hipertensión, esta paciente tuvo hipertensión por los 5 años, y a uremia. Y esa particularmente es clásica, sobre todo en adultos, de la famosa glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? La glomerulopatía que lleva más rápidamente a la enfermedad renal crónica. Entonces, lo que al final tenemos es una enfermedad renal crónica por una glomerulonefritis focal segmentaria, una glomerulopatía primaria. Y entonces, bueno, vamos ya a lo que corresponde al manejo, pues, ¿no? De un paciente en general con enfermedad renal crónica, que sí creo que deben haber hecho alguna clase al respecto, ¿no? O no sé si llegaron a hacer sobre enfermedad renal crónica, ¿no? Para eso hay la definición ya estándar sobre enfermedad renal crónica. Es definida la enfermedad renal crónica, ex insuficiencia renal, ya no se habla mucho de enfermedad, sino de insuficiencia renal, ¿no? Es definida como las anormalidades de la estructura renal o de su función presente por más de 3 meses. Por algo es enfermedad renal crónica, ¿no? Es una definición en el tiempo, más de 3 meses, y donde debe comprobarse una alteración anatómica o funcional del riñón. Y acá están los criterios de esas alteraciones, ¿no? Funcional, que haya albuminuria, o sea, pérdida de albúmina, más de 30 miligramos en 24 horas, ¿no? Que sería el equivalente a la proteinuria que tenía 1 gramo el paciente, probablemente. Anormalidades en segmento urinario, no era tan clásico. Anormalidades electrolíticas, no tenemos ese dato porque no tenemos electrolitos séricos,
Anormalidades en la histología, ya hemos visto, hay atrofia tubular, hay esclerosis de glomérulos, eso es compatible con hallazgos crónicos de enfermedad renal. Anormalidades detectadas por imágenes, ya sea por tomografía, en fin, cosa que no se ha hecho en la paciente, bueno, y una historia de trasplante. Y la simple definición de filtración glomerular, ¿no?, menor a 60 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Yo no lo he calculado, porque como les he dicho, la depuración de creatinina calculada se tiene que hacer basado en el peso del paciente, y no me han dado ese dato. De repente es una paciente delgada, obesa, no lo sé, pues, ¿no? Entonces no fui tan temerario en poner alguna cifra para ello. Pero es muy probable que con 2.54 cualquier paciente tiene menos de 60 centímetros cúbicos de filtración glomerular, y por tanto caería en este rubro de pacientes, ¿ok? Entonces, a este tipo de pacientes, ¿qué se les ofrece a un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Cuál sería el RP que uno le daría? Bueno, primero, a todo paciente con enfermedad renal crónica hay que restringirle las proteínas, sobre todo a los pacientes con enfermedad renal moderada y severa. ¿Por qué? Porque estos pacientes, la proteinuria, ¿no?, es un problema de nefrotoxicidad, afecta a los túbulos. Entonces, una ingesta importante de proteínas puede dañar el riñón permanentemente. Entonces, hay que decirle a los pacientes que coman, en ese sentido, restringir las proteínas, 0.8 gramos por kilo de peso de proteínas. Generalmente son proteínas de alto valor biológico, ¿no? Generalmente proteínas de origen animal, ave, ¿no?, pescado, ¿no?, proteínas vegetales como menestras, ¿no?, y restringir un poco las carnes rojas. Otro dato también importante es la sal. Hay que disminuir también la sal a un consumo de unos 5 gramos total de sal, una dieta hiposódica, ¿no? Hay que evaluar también el metabolismo óseo. Recuerden que en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no?, en el riñón se sucede el último paso de síntesis de la vitamina D. Es la última hidroxilación, la 25 hidroxilación. Ustedes saben que la vitamina D activa es la 1,25 dihidrocolecalciferol. Esa 25, la última hidroxilación, se hace en el riñón. Entonces, un riñón alterado va a tener un déficit de síntesis de vitamina D. Y para favorecer la vitamina D, tiene como función absorber calcio a nivel intestinal y asegurar calcio para las diversas funciones que tiene nuestro organismo, ¿no?, va a tener que echar mano de calcio de otro lado. Y esa función, ante la ausencia de la vitamina D por la enfermedad renal crónica, es la paratormona. Va a ser un estímulo importante para que la paratormona se eleve. Y en este paciente recordamos, por las cifras que nos daban, que ligeramente estaba elevada la paratormona. La paratormona es una hormona hipercalcemiante, pero ese calcio lo consigue no absorbiendo, favoreciendo la absorción exógena intestinal de calcio, sino resorbiendo huesos. Favorece la resorción ósea, o sea, la desmineralización del hueso. Y por tanto, estos pacientes generalmente, los pacientes con enfermedad renal crónica, tienen paratormona elevada, pero por falta de vitamina D y su absorción, calcio disminuido, y como el calcio está con un balance con el fósforo está aumentado, generalmente tienen hiperfosfatemia estos pacientes, y con disminución de vitamina D, por lo he mencionado, ¿no? Todo esto originado por la baja de la vitamina D, porque no hay la producción adecuada por parte del riñón. Entonces, se recomienda, esto que uno presupone que debe tener un paciente renal, hay que demostrarlo. Y se recomienda que todos estos cambios se suceden cuando cae la depuración por debajo de 45 centímetros cúbicos por minuto, ¿no?, en orina de 24 horas, ¿no? O sea, la depuración cae por debajo de 45. Están obligados ustedes a pedir un panel
de metabolismo óseo, que integra, ¿no?, la paratormona, el calcio, medida de fósforo y vitamina D. Si hay hipocalcemia, si hay un poco de o una elevación del nivel de paratormona y hay también caída de calcio, por lo general a los pacientes con enfermedad renal crónica se le da o carbonato de calcio o citrato de calcio, generalmente con vitamina D. Pero vuelvo a repetir, hay que demostrar la hipovitaminosis D, no dar por supuesto, sino hay que demostrar. Y a veces, si hay solamente aislado una hiperfosfatemia, ¿no?, hay que evitar la absorción de fósforo, que puede ser bajo estas formas de sales de calcio, que actúan como quelantes a nivel intestinal, sino se da también esta sustancia que se llama sevalamer, que es un quelante selectivo para hiperfosfatemia, para evitar la absorción intestinal de fósforo. Otro de los problemas que podría tener una enfermedad renal crónica es la acidosis metabólica. ¿Producto de qué? De la uremia, de la pérdida de bicarbonato por la orina. Entonces, generalmente uno recomienda dar bicarbonato a estos pacientes con menos de 22 miliequivalentes, ¿no?, por litro. ¿Cuánto es el nivel de bicarbonato normal? ¿Cuánto es el nivel de bicarbonato? 24, ¿no? Más menos 2. Menos de 22, ya hay un grado de acidosis, sí recomiendan dar, y ahí sale bicarbonato para ello. Otro de los problemas que enfrentan los pacientes renales es anemia. ¿Cuánto tenía de anemia este paciente? 10 puntos, ¿no? 4, algo así, ¿no? Muy bien. Y se recomienda dar tratamiento a pacientes adultos como la nuestra, que tienen anemia, si son varones, más de 13, y son mujeres, perdón, menos de 13 en varones y menos de 12 en mujeres. Nuestra paciente tenía 10.4, o sea, es candidata a tratar su anemia. ¿Y cómo creen que trataremos su anemia? ¿Alguna idea? ¿Por qué hay anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica? Porque el riñón, así como sintetiza vitamina D en la parte final, ¿qué sintetiza? Eritropoyetina, ¿no? El 90% de la eritropoyetina es sintetizada por el riñón y un 10% por el hígado. Entonces, si hay una enfermedad renal, ¿no?, crónica, también está afectada la eritropoyetina. Y entonces habría que darle eritropoyetina. Eritropoyetina en el mercado, bajo aplicaciones subcutáneas. Pero para dar eritropoyetina hay que estar seguro que los depósitos de hierro estén completos en el organismo. Entonces, de paso, hay que averiguar, cosa que no hay en la paciente, cómo está el hierro sérico, cómo está la saturación de transferrina y cómo está la ferritina, que son marcadores de hierro, de depósito de hierro en nuestro organismo. Y por lo general se dice que más de la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen anemia, tienen también anemia por déficit de fierro, o sea, ferropenia. O sea, nunca se les ocurre dar eritropoyetina de frente a una IRC, una enfermedad renal crónica, sin antes haber averiguado cómo está el depósito de hierro. Porque paradójicamente, administrando ello, la eritropoyetina van a desgastar ustedes el nivel de hierro y la eritropoyetina va a anemizar paradójicamente al paciente, si es que hay poco hierro. O sea, primero tienen que completar ustedes la reserva de hierro para dar eritropoyetina. La eritropoyetina se da subcutáneamente, hay presentaciones de 2000 unidades, ¿no?, y que generalmente se administra 2 o 3 veces por semana subcutáneamente. Y otra situación, hasta alcanzar esta meta. En la mujer, 12 hemoglobina, y ahí nomás. No necesita llevarla a 14 o 15, con 12, porque se sabe que también paradójicamente tratar una anemia y llevar a niveles normales, 13 o 14, sobre todo 14, por ejemplo en mujeres, puede predisponer en enfermedad renal, normalizar la hemoglobina a enfermedad cardiovascular, a ACVs, accidentes cerebrovasculares. Entonces hay que tener, paradójicamente no hay que dar mucha eritropoyetina. Y definitivamente también la enfermedad renal crónica tiene por consiguiente a muchos de ellos hipertensión arterial, como nuestro paciente, ¿no? Dice que tiene hipertensión, es hipertensa. ¿Cuáles son los antihipertensivos ideales para un paciente con enfermedad renal crónica? Por ejemplo, inhibidores SECA,
¿no? Captopril, enalapril, bloqueadores de angiotensina 2, ¿no? Losartán, valsartrán, ¿no? Que se pueden administrar con relativa seguridad en pacientes con función renal por encima de 30, con una depuración renal de encima de 30, sin ningún problema. Por debajo de 30 hay que tener precaución, porque estos pacientes pueden hipotensarse. Estos fármacos retienen potasio, y recuerden que también en la enfermedad renal crónica puede haber hiperpotasemia, entonces hay que tener mucho cuidado. Por debajo de 30 de depuración hay que darlo con sumo cuidado. Pueden dar también calcio antagonistas, tipo amlodipino, también puede ayudar. A esta paciente no le caería amlodipino porque tiene edema de pies, y uno de los efectos adversos o los efectos cotidianos del amlodipino es, puede ser edema pédio, no edema de pies. Puede darse beta bloqueadores. Se dice que en pacientes con menos de 30 de depuración, generalmente hay que bajar al 50% la dosis de los beta bloqueadores. Y uno de los tratamientos favoritos que probablemente pueda hacer para esta paciente es diuréticos. Si tiene edema y enfermedad renal, lo más probable es que lo mejor podría que le caerles diuréticos. Si son edemas leves a moderados, edemas diuréticos tiacídicos. Y si son edemas severos importantes, ¿no? La furosemida podría ser útil, ¿no? Bien, eso sería con respecto al caso 1. Creo que vamos a ver nomás 3 casitos para que no se nos aburra mucho. Vamos a ver este caso 2. A ver, disculpen porque lo he copiado exactamente como me lo dieron. Tendría que leérselos porque está la letra un poco chiquita. Este caso es un paciente varón de 57 años, con 2 años de enfermedad. Tiene también historia de edema, inicia en los pies, es bilateral, intermitente. Es un edema intermitente en este caso, hay días que sí, días que no, dice, en los pies, y hace 10 meses es visto en consulta, y le dicen que tiene varices, visto en otro nosocomio, se le diagnostica trombosis de piernas. Hace 3 meses además tiene edema distal, se torna progresivo, ascendente, tiene un edema ya genital y distensión abdominal. 2 semanas antes de su ingreso tiene un eritema doloroso en el miembro inferior derecho, en la cara anterior distal y que resuelve, parece espontáneamente, pero hace una semana repite el eritema, el dolor en la pierna izquierda, en este caso, en la cara anterior, con aumento de temperatura en esa zona. Su peso habitual es 88 kilos, en la actual es más o menos 10 kilos más, o sea, ha aumentado de peso. Y entre los antecedentes, ¿no? Tiene dislipidemia, de ahí, le han dicho que tiene dislipidemia, le han dicho un diagnóstico presuntivo de hepatopatía, un alcohol ocasional, es un bebedor social. Esta es la historia. No sé si la han entendido bien. ¿Alguna pregunta de aclaración por la historia, por la anamnesis? Es un paciente varón de 57 años con 2 años de enfermedad. ¿Alguna aclaración? ¿La han entendido bien? ¿Cuál es el problema central del caso? Porque es importante captar el problema central para poder entender lo siguiente, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Este será una enfermedad aguda o crónica? Crónica, ¿no es cierto? 2 años. Otro ejemplo de enfermedad crónica. ¿Qué más? Donde el problema central, ¿cuál es? Otra vez, un paciente con síndrome hematoso, ¿no es cierto? Pero que a diferencia del anterior, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? De este edema, de este problema hematoso con el anterior caso. ¿Cuál sería la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Qué dice? Dice edema inicia en pies, pero también hay un edema genital y también una distensión abdominal. O sea, es un paciente con un edema más importante que el anterior. Recuerden, el otro era un edema distal y nada más. Sin embargo, parece ser un síndrome hematoso más relevante. Si es a nivel genital y también asumimos que la distensión abdominal no es producto también del edema, estamos hablando de ¿qué? De una anasarca, ¿no? Recuerdan el término anasarca, ¿no? Edema generalizado, ¿no? ¿Ok? Bien, y eso se prueba ¿por qué? Porque, miren, su peso dice habitual que él tenía era 88, ahora tiene 10 kilos más. Lo más probable es que sean 10
kilo más de agua, ¿no? Debe ser agua. No creo que haya engordado por tejido adiposo, ¿no? Parece que es por agua. Bien, entonces parece que estamos viendo el caso de una nasarca en un varón de 57 años con 2 años de enfermedad. Creo que ahí sería redondeado el problema, ¿ok? Muy bien, antecedentes, le han dicho que tiene por ahí dislipidemia y parece que por estos problemas le han dicho que tenía una hepatopatía crónica y un bebedor social ocasional. En examen clínico tiene una presión de 130/80, otra vez una palidez leve, hay un edema de miembro inferior y escrotal, no hay incurgitación yugular, no hay anopatías, matidez desplazable en el abdomen, o sea, lo que asegura un diagnóstico de ¿qué? De un problema de una citis, ¿no? Probablemente tiene una citis, un síndrome hematoso ahí. No hay enopatías, murmullo vesicular pasa bien, sucrépitos bilaterales, ruidos cardíacos rítmicos, ¿no? Y en los análisis de laboratorio, ¿qué se encuentra? Una creatinina que va entre 0.8 a 1.2. ¿Qué dicen? ¿Normal? Sí, más o menos normal, ¿no? Ahí 1.2, un poquito. La depuración todavía lo pone en 100. Una muy buena depuración. Proteinuria de 24 horas le pone 9.1 gramo, otro dosaje de 6.7 gramos, ¿no? Y otro, no sé si le han corrido el punto o no. No sé si es 29 o 2.9. Pero la cuestión es que de 9 gramos, 6 gramos de proteinuria. Sodio 135, más o menos normal, potasio en 3.8 normal, le hace una serología para lupus normal. Entonces, ¿qué sería lo relevante de laboratorio? La proteinuria, ¿no es cierto? Hasta 9 gramos. Ya hemos dicho que 150 miligramos, hasta 150 miligramos es la proteinuria normal. Pero este paciente tiene hasta 9 gramos de pérdida en 24 horas. ¿Y cómo se llamará esa situación en una proteinuria masiva de pérdida? ¿Ante qué tipo de paciente estaremos? Si tiene una proteinuria de esa naturaleza, tiene una citis con matidez desplazable, edema en los miembros, ¿no? Un edema escrotal, ¿no? ¿Cómo se llamaría esa entidad? ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué tipo de paciente? ¿Cuál sería el título de este caso? El que está acá. ¿Ahí qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué lean, qué logran traducir ahí? Síndrome nefrótico. Pero no es necesario que esté acá el título. Porque el criterio de síndrome nefrótico, ¿cuál es específicamente? Una proteinuria mayor de 3.5, ¿no? En 24 horas. Y en varias cifras ya la tenía, 9.4, 6.7, definitivamente. Bien. Entonces le siguen haciendo análisis. ANCA negativo, ¿para qué es el ANCA? Para descartar vasculitis, ¿no? Negativo por ahí. Su glucosa y 134, por ahí le ponen 248, parece haber una duda de hacer una diabetes, ¿no? En fin, no está muy contento. La hemoglobina glicosilada sí está en rangos normales, 6.6 a 5.6. Una ecografía renal también en medidas normales. La hemoglobina está en 13.7 a 14, no hay anemia. Leucocitos 7300, normal, plaquetas. Esto debe ser plaquetas, no sé. No es muy claro ahí, ¿no? Proteína total sérica 4.6, 4.1, 5.2 y la albúmina 1.64, 1.56, 2. ¿Qué les parece esa proteína si es albúmina? ¿Una? ¿Albúmina? ¿Unas proteínas? ¿Altas o bajas o normales? Bajas. Hay una severa hipoalbuminemia. ¿Cuánto es la albúmina normal? Más de 3.5, ¿no? ¿Cuánto es las proteínas totales? Más de 7, 7 más menos 1, de 6 a 8. O sea, hay una hipoproteinemia con una hipoalbuminemia. Transaminasas normales, en la orina proteínas 4 cruces, dice. Serología para B, virus B y C, VIH negativo, dímero D normal, bueno, un poco elevado, en fin. Y bueno, le hacen una serie de análisis evolutivos donde la proteinuria está en 4, en 9, en 6 gramos, en 11 gramos, en 9 gramos, 14, 18 gramos. O sea, es un nefrótico a todo dar. Entonces, casi estamos viendo pues
el caso de un paciente con un síndrome nefrótico, en donde está afectada la función renal, no mayormente, la depuración ahí está que se defiende, ¿no? 92, 90, 82, 94. O sea, un síndrome nefrótico sin uremia, sin enfermedad renal crónica, pero sí un nefrótico como patología crónica. Entonces, se le hace pues, ¿no?, también otro examen que corresponde a electroforesis. En los pacientes con síndrome nefrótico también puede ser secundarios a mieloma, a gamapatías monoclonales. No sale una gamapatía monoclonal, sale hipoaluminemia, como ya sabíamos, y un incremento del alfa-2. En fin, inespecífico, no es de ayuda diagnóstica. Y entonces, si es un paciente con síndrome nefrótico, ¿cómo sabría yo el diagnóstico preciso? Porque como su nombre lo dice, es síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas. Pero no es la enfermedad, la etiología. ¿Cómo haría el diagnóstico de un síndrome nefrótico? A través de una, otra vez, biopsia de riñón, pues, ¿no? Y se le hace la biopsia renal y sale glomerulonefritis membranosa. Otra enfermedad primaria, pero que sirve para el efecto de este caso como un modelo de síndrome nefrótico, ¿no? Una entidad que ya hemos dejado deslindar, ¿no?, se debe a problemas exclusivamente glomerulares que pueden ser primarios o secundarios. Secundarios, enfermedades sistémicas, diabetes, enfermedad del colágeno, lupus, vasculitis, ¿no?, amiloidosis, en fin, neoplasias. Pero probablemente la diabetes y los problemas inmunológicos se llevan casi el 70, el 80% de la etiología de los síndromes nefróticos. Y después vienen las primarias. Una de las primarias fue el anterior caso, una focal segmentaria. Una primaria también puede ser la membrana proliferativa. En los niños, la famosa lesión mínima. Pero como este es un paciente adulto, tiene la causa más frecuente de síndrome nefrótico en los adultos, la glomerulopatía membranosa, una glomerulopatía primaria. Entonces, en general, ¿cuál es el manejo de los pacientes con síndrome nefrótico? En general, el manejo se basa fundamentalmente en, ya saben, estos son pacientes muy edematosos, con sobrecarga hídrica, porque el riñón del nefrótico tiene mucha avidez por la sal, y al reabsorber sal, reabsorbe agua. Entonces, tenemos que empezar primero por la restricción salina en la dieta. Menos de 3 gramos de cloruro en 24 horas, ¿no? Un edema de grado leve, el empleo de diuréticos, ¿no?, para desedematizar al paciente. Si es un problema leve, tiacidas. Y si es ascitis anasarca, como el caso de nuestro paciente, furosemida o bumetadina, los famosos diuréticos de ASA, ¿no? Pueden darlo oralmente cada 8 o 12 horas, 1, 2, 3 pastillas al día. El otro problema es la dislipidemia de los pacientes nefróticos. Y esto se produce. ¿Alguien sabe por qué los pacientes nefróticos tienen dislipidemia? Porque como hay poca albúmina, debido a que esa albúmina y esas proteínas se pierden masivamente por la orina, por la patología del síndrome nefrótico, el organismo, en un afán de restablecer la presión oncótica, va a tratar de echar mano de otros compuestos para que retengan agua en el intravascular. Y como no hay proteínas, lo hace en base a lípidos. Y el hígado empieza a sintetizar lípidos, más de la cuenta. En ese afán de mantener estos lípidos, la presión oncótica, pero definitivamente no cumplen el mismo rol para nada como lo hacen las proteínas. Y por eso el hígado sintetiza más LDL, más triglicéridos, y estos pacientes típicamente tienen dislipidemias. Entonces, en las dislipidemias se puede dar un tratamiento con, ¿no?, se eleva el colesterol a 400, los triglicéridos a 800 muchas veces. Habría que dar, ¿no?, estatinas y fibratos según sea el caso. Estatinas para colesterol elevado o LDL elevado y fibratos para triglicéridos elevados. Otra situación que puede presentar un nefrótico es que es una condición de hipercoagulabilidad. Los nefróticos tienden a producir problemas de hipercoagulabilidad, trombosis venosa profunda. Recuerden por qué ingresó este paciente,
Le dijeron que tenía una trombosis venosa y parece que el reingreso es por eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a enfatizar que estos pacientes son síndromes de hipercoagulabilidad, ¿ok? Pero aparentemente no hay una recomendación fundada para hacer anticoagulación profiláctica. Se hace esa situación cuando hay una hipoliminemia grave, es decir, una pérdida masiva, como probablemente lo tenga este paciente, lo tiene, ¿no? Recuerden que tiene una albúmina casi de 1 y fracción a 2. Entonces, recién en pacientes con albúmina menos de 2.5 y más aún menos de 2 como este paciente, sí se puede hacer anticoagulación. ¿Con qué? Con heparinas de bajo de peso molecular, pero a mitad de dosis. Perdón. Sí, Joanny. Sí, dime. Sí, ahorita estoy en una clase. ¿Te puedo? Dime. Sí. No, 1 gramo es, 1 gramo. No, ¿te puedo llamar en unos 15, 20 minutos con tranquilidad? Ya, un favorcito, justo estoy en plena clase. Ya, te llamo. No. Ok. Bien. Entonces, como en este caso, como hay una pérdida masiva de proteínas por el síndrome nefrótico, una hipominemia importante, ¿no? Entonces sí es recomendable dar anticoagulación profiláctica. ¿Qué anticoagulación se da? Heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina. Generalmente se da 1 unidad por kilo de peso. ¿Ya? En los pacientes nefróticos puede haber una relativa restricción dietética de proteínas de 1 a 0.6 gramos por kilo al día. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las proteínas son en alguna medida nefrotóxicas. Pero para ello, para disminuir la pérdida de proteínas masiva ¿no? o de algún grado, se da unos fármacos que son los inhibidores ECA o los bloqueadores de angiotensina 2. Recuerden que estos fármacos tienen como propiedad, además de ser antihipertensivos, que ustedes los conocen porque son antihipertensivos, son nefroprotectores. Inhiben la mitosis, la replicación de las células mesangiales, que son las que producen la proteinuria importante en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, se administra cualquiera de estos fármacos para disminuir la pérdida de proteínas. Bueno, y en general, esto es el tratamiento de un síndrome, del síndrome nefrótico. Pero para ser precisos en el tratamiento, tiene que uno ir a la etiología, como se hizo en este caso. Se dio la biopsia del riñón y se le diagnosticó una glomerulopatía membranosa. Gran parte de las glomerulopatías primarias, ¿no? son, por ejemplo, controlables con corticoides. Para este caso de la membranosa sí se utilizaría corticoides, prednisona 1 miligramo por kilo de peso, y de repente sí utilizaría algún inmunosupresor o inmunomodulador, tipo satropina, tipo ciclofosfamida, podría utilizarse. Entonces es importante, primero, tratar globalmente el síndrome, como en este caso, pero en simultáneo se tiene que llegar a la etiología, ¿no? para asegurar un tratamiento más efectivo, ¿no? como se ha hecho en este caso. Bien, creo que para terminar vamos a dar un caso más. Perfecto, bien. Este caso creo que es más de más digamos, utilidad para ustedes. Este caso final trata de un hombre de 39 años con antecedente de enfermedad renal crónica terminal secundaria a glomerulopatía. ¿Ok? En tratamiento sustitutivo de la función renal mediante hemodiálisis, o sea, es un paciente sometido a diálisis 3 veces a la semana de hace 9 años. O sea, ya tienes un renal crónico en diálisis de hace 9 años ahí en ese tratamiento. Bueno, consulta de emergencia porque tiene debilidad muscular generalizada y relata un cuadro de instalación progresiva y compromiso ascendente de los miembros, con inicio en los miembros inferiores,
3 horas previo a la consulta y extensión a los miembros superiores al momento del examen clínico. Su última hemodiálisis había sido 48 horas previas a la consulta. Bien, ¿alguna pregunta por el caso? ¿Algo hubieran preguntado ustedes adicional? Es un paciente, ¿no?, varón de casi 40 años, en diálisis por una glomerulopatía de hace 9 años. Bueno, todo iba bien hasta que empieza un problema de debilidad de miembros. Primero empieza la debilidad en los miembros inferiores y después la debilidad en miembros superiores, de rápida instalación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Mm? Bueno, aparentemente no lo es. Pero está bien, ¿no? Preguntar eso. ¿Qué entidad le vendría rápido? Sí. Antecedente de tabaquismo. Porque ¿qué pensaría por un antecedente? Si tuviera tabaco, si fuera un fumador, ¿qué pensaría? Perdón, ¿una? No le digo a escuchar qué dice. Si fumara bastante, ¿qué estuvieras pensando? A ver, me tendré que acercar ya. A lo mejor me pongo aquí, más fácil. Sí. ¿Qué pensarías si fumara? ¿Qué pensarías? ¿Ah? ¿Una? ¿Qué tipo de infección? ¿Ah? Faringitis, pero la historia es de debilidad de miembros inferiores. Dice que empieza ahí y después miembros superiores, ¿no? Pero tabaco, faringitis, ¿produce eso? ¿Debilidad? ¿Ah? Un poquito difícil establecer por esa razón. ¿Alguien tendría otra pregunta que hacer, algo más? ¿A qué le recuerda una enfermedad que empieza por los miembros inferiores, con debilidad, y después a las pocas horas o pocos días va a miembros superiores? ¿Ah? Un Guillain-Barré, ¿no? Esa sí tendría muchísimo más sentido, ¿no? Estoy viendo un Guillain-Barré, diría alguien, ¿no es cierto? En un paciente en hemodiálisis, puede ser, ¿no? ¿Y qué pregunta habría que hacer para pensar en un Guillain-Barré, por ejemplo? Generalmente los Guillain-Barré tienen prodromos, ¿no?, respiratorios. Ahí entraría lo que diría su compañero, ¿no? Yo voy a tener una faringitis, pero no ese mismo día, sino hace 2, 3 semanas, o una diarrea, generalmente asociada a Campylobacter, ¿no? Ya un prodromo ya sea respiratorio o digestivo, ¿no? Cosa que no lo tiene. Pero sí hace recuerdo, pues, a una polineuropatía, pues, ¿no? ¿En fin? Eso es lo que creo que a cualquiera se le vendría primero a la cabeza. Muy bien. Le tomamos unos análisis. Un hemograma en 10.400 leucocitos con fórmula normal, hemoglobina en 9, plaquetas 230.000, creatinina en 6, una hora en 112, un pH en 7.13, bicarbonato o PCO2 en 30, bicarbonato en 11, sodio en 134, potasio en 9.1 y el examen de orina no se puede obtener muestra. Porque recuerden que es un paciente en diálisis, casi a poco o nada de orinas, ¿no? Su riñón ha sido reemplazado totalmente por la máquina de diálisis. ¿Cuál es el examen que ahí prácticamente a uno le empaña la vista? Le empaña la vista, lo digo porque es tan llamativo, tan importante, que uno este debe ser el problema, pues, ¿no? Puede haber algunas otras cosas que pueden estar alteradas, ¿sí? Pero hay un examen que, como alguien diría, brilla con luz propia. ¿Cuál es ese? ¿Cuál? La hemoglobina. ¿Ah? El pH. Ajá, llamaría la atención. ¿Alguien tiene otra versión?
¿Cuál es el examen o el resultado más patológico ahí, el más alterado? El potasio, ¿no es cierto? Claro, uno podría hacer algunos diagnósticos, ¿no? Por lo que viene, hay varios diagnósticos. Primero, anemia. Hemoglobina en 9, anemia. Ajá. 2, creatinina en 6, una hora en 111, azoemia. Pero bueno, eso no es ningún descubrimiento. Ya sabemos que este paciente es un renal crónico en diálisis, ¿no? Y que la anemia puede estar en relación a la diálisis, ¿no? Le están dando su eritropoyetina, en fin, ¿no? Tercero, acidosis, ¿no? ¿Qué tipo de acidosis? 7.13, PCO en 30, bicarbonato en 11. Acidosis metabólica. Una acidosis metabólica leve, moderada o severa. Para 7.13, ¿qué tipo de acidosis? Acidosis metabólica. Hasta 7.3 es una acidosis leve. Hasta 7.10 a 7.29 es una moderada y una severa es menos de 7.10. Casi está en el filo de una acidosis entre moderada y severa, ¿no? Con bicarbonato en 11. ¿Qué otra cosa patológica hay? Ahí está el sodio, doctor, ¿no? 134 está un poquito bajo, hay una hiponatremia leve. Muy bien. ¿Y qué cosa hay otra cosa de patológico? ¿Ah? El potasio, 9.1. ¿Cuál es el nivel normal de potasio? Hasta de 3.5 hasta casi 5, algunos dicen hasta 5.5, y está en 9. ¿Cuál de estas condiciones puede matar al paciente? La creatinina de 6, la hemoglobina de 9, la acidosis con bicarbonato en 11 o el potasio con 9. ¿Han hecho clase de trastornos electrolíticos, de potasio? Ese sí han recibido. Ah, no, entonces, de sodio, todo ello. Ah, no, entonces ustedes están en la autoridad de decirme qué es lo más dramático de este caso. Entonces, lo más dramático que es la hipercalemia, ¿no? 9 de potasio. Ya 8, ya 7 da escalofríos, ¿ah? Si un paciente viene a la emergencia, 7.1, ya uno empieza a sudar frío. ¿Por qué? Porque se le puede morir a alguien en cualquier momento ese paciente. Es una emergencia electrolítica, probablemente la emergencia más relevante. Los trastornos del potasio, ya sea para arriba o para abajo, matan al paciente, producen paro cardíaco. Entonces uno tiene que actuar inmediatamente con estos pacientes. Entonces, le toman un electro y hay esa imagen. ¿Qué destaca? ¿Cómo se llama eso? Las T picudas de la hipercalemia, ¿no? O la T en carpa. Lo otro que adicionalmente también destaca es que el QRS está ensanchado y no veo onda P. La famosa triada de la hipercalemia severa. Porque generalmente en la hipercalemia lo primero que se altera, o lo primero que se ve en el electrocardiograma de una hipercalemia es las T picudas. Y a medida que va aumentando el nivel de potasio, además de estas T picudas, desaparece la onda P y el QRS se ensancha. Y produce, pues, inclusive una arritmia. Es casi ya el preludio a una fibrilación ventricular, inclusive. ¿Ya? Entonces, esto es compatible con ese nivel de potasio. Entonces, en el caso que tenemos, pues, es el caso de una hipercalemia severa, que tiene que tener urgente tratamiento. ¿De qué disponemos para tratar una hipercalemia? Disponemos de fármacos. Uno, la lógica es que eliminen rápido el potasio del organismo, favorezcan el potasio a la salida del organismo. Otros, que metan el potasio que está en exceso en el extracelular al intracelular. ¿Qué, pero doctor, le va a producir hipercalemia al intracelular? No, ¿por qué? Porque la célula, el principal catión intracelular, ¿cuál es? El potasio, porque el principal catión extracelular es el sodio, ¿no es cierto?
Entonces, al contrario, a la célula le encanta tener más potasio. Deme todo el potasio. Entonces, si yo tengo fármacos o medidas para medir el potasio del extra al intra, mejor todavía. Y el otro es antagonizar los efectos cardiológicos, ¿no?, fisiopatológicos sobre el corazón del potasio sobre la membrana. La hipercalemia hace muy susceptible a las fibras cardíacas, a las arritmias fatales, que son las que le pueden dar el puntillazo final a un paciente en cualquier momento. Entonces, bajo esas tres explicaciones farmacológicas de tratar una hiperpotasemia, uno actúa. Y por eso, por ejemplo, el que antagoniza el efecto del cardiológico, o sea, insensibiliza la membrana al efecto arritmogénico de la hipercalemia, es el gluconato de calcio. Se da una ampolla de gluconato de calcio o varias ampollas de gluconato de calcio. No porque el calcio esté depletado, sino porque esta sustancia hace que la membrana sea inexcitable ante la hipercalemia, la membrana de la fibra cardíaca, y no le produzca problema. Entonces da gluconato de calcio. Y miren, la acción es en menos de 5 minutos. Una vez que uno administra los 5 minutos, ya está protegiendo al corazón de la hipercalemia terrible que hay. Entonces ya hay un colchón antiarritmogénico de la hipercalemia. Los fármacos que promueven la entrada del potasio del extracelular, donde está elevado, al intracelular, en 15 a 30 minutos. La famosa solución polarizante, que tiene insulina y que tiene glucosa. Ambos meten el potasio del extra al intra, sobre todo la insulina es la que mete el potasio del extra al intra. Y se da con glucosa, ¿por qué? Porque al dar insulina sola le podemos producir hipoglicemia al paciente. Entonces por eso que le damos glucosa, para evitar una hipoglicemia por la insulina para ese efecto. Similar tiempo utiliza el salbutamol, un beta adrenérgico, que ustedes lo recordarán, ¿no? Se utiliza en asma para nebulizar los pacientes, para dilatar los bronquios, ¿no? Son broncodilatadores. En este caso no lo usamos por eso, lo usamos porque el salbutamol mete el potasio del extra al intra. Es otra forma terapéutica, farmacológica de utilizar ello. Y demora más 2 a 4 horas el bicarbonato de sodio también. Y fármacos que favorecen la salida del potasio del cuerpo, resinas de intercambio, el queyaxalate. Pero miren cuánto tarda, 2 horas. Y en minutos, también otra forma de extraer el potasio del corporal es a través de la hemodiálisis. Pero evidentemente no todas las emergencias tienen hemodiálisis. Y mientras tanto ustedes que van a ser internos en un momento y le viene un paciente con hipercalemia, ¿qué van a hacer? Utilizar todo esto que está acá arriba. De tal modo que, para terminar, bueno, ¿cómo yo aplico todos estos medicamentos, todas estas opciones terapéuticas, doctor? ¿Cómo las aplico? Bueno, primero viendo qué tipo de hipercalemia tengo al frente. Si es una hipercalemia leve, moderada, o ni que hablar severa, como el caso de nuestro paciente. ¿Qué definimos hiperpotasemia leve? Aquella que está entre 5.5 a 6. Miren, nuestro paciente tiene 9. ¿Qué le damos a esta hipercalemia leve? Solamente diuréticos, tipo tiacídicos, la hidroclorotiacida, de repente una furosemida, que son depletores de potasio por la orina. Nada más. Y puede darse también resina de intercambio, pero más fácil, menos incómodo para el paciente es dar diuréticos. Hiperpotasemia moderada, que está entre 6 a 7 milicavalentes de potasio. Ahí pueden utilizar salbutamol en nebulización o la solución polarizante que hemos dicho, glucosa más insulina. Se utiliza 25 unidades de insulina en más o menos 50 gramos de glucosa y eso se administra en bolo. Bicarbonato de sodio lo dejo muy relegado porque estos dos son más rápidos y son más eficientes. Y finalmente, como el caso de nuestra paciente, hiperpotasemia severa, más de 7, nuestra paciente tiene 9. Y a veces no hay correlato entre la elevación del potasio y las alteraciones electrocardiográficas clásicas de la hipercalemia,
De repente está con 6.5, pero tiene la T picuda, no tiene onda P de repente. Ya uno tiene que asumir que es una hipercalemia severa a pesar que por el resultado es menor. Entonces, ¿qué se hace en esos pacientes? Se le da el tratamiento de una hipercalemia severa. Gluconato de calcio, que es el tratamiento de emergencia inmediato, que es el colchón que nos permite aguantar todavía la hipercalemia severa que tiene y que puede matar al paciente por una arritmia. Inexcitabilizando, si cabe el término, a la membrana de las fibras cardíacas al enfermo arritmogénico. A los 5 minutos ya lo hace. Entonces ya con tranquilidad, relativa naturalmente, vamos tratando, dándole glucosa más insulina, que estará en 15 a 20 minutos, ¿no? Salbutamol en nebulización, que está en 15 a 20 minutos. Todo lo que le podamos dar para bajar rápidamente esa cifra de potasio a menos de 7, que sería una zona de relativa seguridad, ¿no? Diuréticos, y si es posible, porque a veces la situación es un poco complicada, ¿no? Hay que llamar al nefrólogo para que haga diálisis, porque esta es otra de las indicaciones de diálisis de urgencia. Hipercalemias que no responden a tratamiento médico. Entonces, para este paciente, para este caso, entonces, ¿qué nosotros haríamos? ¿Qué ustedes harían? Si no hubiera máquina de hemodiálisis todavía, daríamos, ¿no?, gluconato de calcio, insulina más glucosa y nebulizaríamos al paciente todas las veces que podamos hasta bajar el potasio rápidamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta por estos casos o por este caso último? Bien, si no hay más preguntas, creo que voy a quedar por el momento ahí, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muchas gracias por su atención, ¿no?